El aumento al salario mínimo en 2021, AMLO propuso un 15% más. Dicen, López Obrador informó el miércoles en su conferencia de prensa que está dialogando con el sector empresarial para llegar a un acuerdo sobre un aumento al salario mínimo. Es justo y necesario, puesto que es una vergüenza el salario mínimo actual en el país. Hola, ¿qué tal mis ciberinformantes? Bienvenidos a un nuevo video de Colateral México. Les recuerdo, mi nombre es Evan Corona y los invito a que se suscriban al canal y a que no se olviden de darle clic en la campanita para recibir sus notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. El día de hoy les quiero hablar sobre esta situación que tiene que ver con el colateral de los salarios mexicanos. Así es como lo dije, los salarios mexicanos, que en los últimos años ha visto un aumento en el salario mínimo, pero obviamente esto no ha sido suficiente para combatir la falta de ingresos en las familias mexicanas, y obviamente esto representa un gran impacto en la salud de los mexicanos, en el desarrollo de nuestras familias, así como el acceso a alimentos, a servicios básicos que son necesarios para cualquier ser humano. Y claro está que el gobierno actual al menos ha dicho que está a favor de ir aumentando poco a poco, y como sabemos cada año se ve un análisis al respecto para saber si se puede aumentar, cuánto se puede aumentar, porque obviamente todo esto tiene que ver con un sinfín de índices que nos marcan si se puede o no, porque tiene que ver con la inflación, tener acuerdos con los empresarios para que también ahí no haya un impacto más grande que afecte al mercado y que afecte también a los ingresos de las familias mexicanas. Pero ¿por qué lo estoy diciendo? Porque este tema está en boga en este momento. Bueno, resulta ser que el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente nos habló con respecto a lo que va a suceder el próximo año del salario mínimo, se hace del aumento que van a presentar. Así es, yo les tengo aquí y ustedes lo podrán ver una nota al respecto donde nos dicen que el aumento al salario mínimo en 2021, AMLO propuso un 15% más. Vamos a revisar un poquito con respecto a lo que dijo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que este jueves su propuesta para el aumento al salario mínimo, que es del 15% más para el año próximo. Por lo menos dijo, aclaró que la decisión la tomará una comisión tripartita. Como les dije, todo esto se tiene que analizar, se tienen que ver los números, se tiene que ver si la economía mexicana puede darse el lujo de aumentar los salarios mínimos, porque obviamente esto va a impactar en gran medida. Y recordemos que también parte de los tratos que se están haciendo con respecto al TEMEC con Estados Unidos y Canadá, hay una gran presión para que subamos los salarios mínimos de manera que seamos más competitivos para el mercado de la mano de obra. El anuncio lo dio pocos días antes de que se cumpla el plazo del 31 de diciembre para que la comisión estatal encargada de fijarlo lo defina y lo haga público. Así es, el límite sería el 31 de diciembre y ahorita ya se está haciendo todo este proceso para establecer la comisión encargada va a fijar y va a definir cuál va a ser el aumento al final de todo este análisis. Dice, y lo citan, 15% de aumento es lo que estamos proponiendo mínimo, y aún así miren cómo quedamos. Y hace una referencia o hace este planteamiento de comparación con otros países de América Latina que pues bueno también tienen problemas de repente para el salario mínimo, pero nos hemos dado cuenta que México está en una posición muy mala y que bueno, en los anteriores años hemos visto que ha decrecido y apenas en estos últimos 2 años ha aumentado la cantidad del salario mínimo, y pues obviamente hay que recuperar lo que ya existía, pero esto va de la mano de nuestra economía. Y bueno, también aquí nos dicen, López Obrador informó el miércoles en su conferencia de prensa que está dialogando con el sector empresarial para llegar a un acuerdo sobre un aumento al salario mínimo, el cual sería el tercero en su administración, pero aún así dijo es justo y necesario, puesto que es una vergüenza el salario mínimo actual en el país. Ya habíamos hablado un poco al respecto en anteriores videos,
sobre esta propuesta de aumentar el salario mínimo y que lo ha estado haciendo la actual administración. Y digo, esta comparación o este planteamiento que hace sobre hacer este diálogo con el sector empresarial es muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente los trabajos en México también dependen de este salario mínimo, y si hay un incremento en el salario mínimo también se puede ver reflejado en las personas que ganan más que el salario mínimo. Bueno, también a ellos les dan un aumento de vez en cuando, y todo esto se tiene que analizar y dialogar con el sector privado para que también puedan hacer digamos que aguantar estos cambios, porque obviamente acceso o bueno, digamos, incremento en el salario mínimo va a representar un gasto extra, o va a tener que aumentarse el gasto en la mano de obra de, bueno, todas las personas que trabajan, que son parte de los grupos de trabajadores. Y pues claro está que, como dicen aquí, es justo y necesario. Yo creo que independientemente del color de nuestra camiseta en términos políticos, es muy importante este tema, y lo hemos visto como verdaderamente una emergencia en nuestro país, ya que las personas no les alcanza con el salario mínimo. Imagínense, si no nos alcanza con el salario mínimo, que se supone que está para pensar en los mexicanos y las mexicanas, nuestras familias, para podernos mantener. Ahora, si hay personas que incluso ya saben, en el sector informal ganan mucho menos que eso, ¿qué está pasando con todas estas personas? Porque tenemos que hacer algo al respecto. Y bueno, finalmente hacen una cita que dice que estamos dialogando eso del salario mínimo. Es justo y necesario el que se aumente lo más posible al salario mínimo, porque se deterioró mucho en todo el periodo neoliberal. Estas son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, estos aumentos en estos 2 años han sido históricos, porque bueno, nunca habíamos visto que un presidente estuviera aumentando este salario mínimo, pero de nuevo hay que estar muy observantes de este impacto, cómo va a afectar a los precios de las demás cosas. Y si la inflación sube, esto definitivamente no sería algo positivo para nadie, porque de todas maneras nos costaría más caro. Pero vamos a ver qué es lo que nos enseñó el presidente, porque tuvo un sinfín de gráficas e información para que pudiéramos entender de manera gráfica cuáles eran las diferencias del salario mínimo de México frente a los de América Latina. Vamos a ver el siguiente video. No, está peor. Miren esto. Bueno, este es 19. Sí. A pesar del 30% de aumento. Digo, en este caso fue el 16. El año pasado fue el 20. De todas maneras, claro, se paró la caída, pero miren. Con relación al resto del mundo. A ver, Costa Rica, estaba aquí, cayó, pero bueno, pero no es esto. A ver, el de América Latina. Sí, pero bueno, esta es América Latina, ¿no? Verde es México, mira. Cuba, aumentó. Venezuela se cayó. Pero estamos como Cuba y como Venezuela en salario. Ahí está, ustedes ya vieron lo que nos enseñó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es verdaderamente, cuando vemos estas gráficas es que entendemos un poquito más el contexto de toda esta situación, y creo que es algo que nos debería de preocupar. Obviamente, digo, es muy bueno que se esté planeando un aumento nuevamente del 15%, vamos a ver qué sucede al final. Pero si estos aumentos continúan y se puede, la economía de México aguanta estos aumentos, yo creo que
sería muy beneficioso para nuestro país, porque obviamente las familias mexicanas que viven de este salario mínimo van a poder seguir adelante, sobrevivir, y también, ¿por qué no darse lujos de vez en cuando, que hoy en día no se puede? Y claro, en medio de toda esta crisis económica con respecto a la pandemia del COVID-19, se ha vuelto aún más difícil poder aguantar esta situación de encierro y esta situación de no tener para, tal vez ni siquiera para comer. Y esto, bueno, no puede seguir sucediendo en nuestro país. Claro, la comparación que hace con Cuba y Venezuela nos debe de impactar, y digo, esta al mismo tiempo que es una comparación, es una crítica a la situación que está en Cuba y en Venezuela, de cómo el salario mínimo es muy bajo, es muy pobre, y se tiene que hacer algo en esos países. Pero imagínense, si en el caso de Cuba, y lo vimos, sí empezó a subir en los últimos años, pero en México resulta ser que esto se había tardado mucho tiempo. Bueno, yo creo que ya es tiempo de que también nos pongamos las pilas, porque no puede ser que un país tan rico, tan fuerte como el mexicano, tenga un salario mínimo tan bajo. Deberíamos de ser tan competitivos como cualquier otro país que tiene las riquezas que nuestro país tiene. De cualquier forma, si les gustó esta información, yo los invito a que le den clic en el botoncito de me gusta y que me dejen en los comentarios ustedes qué piensan al respecto. ¿Están felices con este aumento, bueno, este posible aumento al salario mínimo? ¿No creen que esté de acuerdo? Bueno, digamos, ¿qué visiones al futuro están viendo ustedes? ¿Qué pronóstico me podrían dar de esta situación? De cualquier forma, les recuerdo, no se olviden de suscribirse al canal y darle clic en la campanita para recibir sus notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Mi nombre es Evan Corona y nos vemos en el próximo video de Colateral México.